Marisol Gacé, una de las mejores artistas, cabareteras mexicanas, una de las reinas chulas maravillosas. Marisol, gracias por estar esta noche por acá. Gracias, mi querido Javier, te quiero, te adoro. Mira, qué correcta, Marisol Gacé. Es que va de menos a más. Nos vamos a ir juntando, siempre pasa eso, ¿eh? Siempre pasa eso, nos vamos a ir juntando. Y de este lado está Aníbal Santiago, un periodista, de verdad, una de las mejores plumas que tenemos la oportunidad de leer aquí en México. Gran cronista, gran periodista, y te agradezco estar esta noche por acá. No, Aníbal. al contrario, de Javier, verdad. muchas gracias. Muchas gracias. La dinámica es poder interrumpirnos, la dinámica es poder platicar, decir lo que siente. La verdad es que esto no se lo tengo que decir a Marisol Gacé. Siempre ha dicho lo que siente. Siempre. Ahora cállenla, ¿eh? Ahora cállenla. Una anécdota que nunca se me va a olvidar es cuando reciben el premio justamente en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, antes Asamblea Legislativa del DF, van las reinas chulas a recibir un premio de cultura y de pronto se caracterizan y entonces, bueno, no se tienen que caracterizar, no, nosotros queremos caracterizarnos. Ah, muy bien. ¿Por qué se están caracterizando? Porque vamos a hablar y cada una vamos a decir... Porque además no es lo mismo que 4 cabareteras les digan que son unos huevones a los asambleístas que los dioses. Entonces fuimos Buda, Jesús, Santa Rita y Coyoshauqui a decirles son unos inútiles. Y sí, creo que, bueno, el premio... Ya no sabíamos nosotros si recibirlo por amor o por odio, ¿no? Era así como raro. Sí. ¿Por qué te darán este Era premio, como un ¿no? gusto, porque en realidad era como un gusto, porque la verdad había muchos fans aparte de los diputados. Entonces era como, qué bueno este reconocimiento. Pero después volteas a ver a los diputados y sí es mendigos. Claro, porque además tienes la oportunidad de tenerlos a todos, bueno, a los que fueron ese día, porque ya ves que luego van a la mitad, ¿no? O los que no se quedaron jetones, los que estaban despiertos y ponían algo de atención. Tienes la oportunidad de decirles, oigan, estamos pagándoles un sueldo, un salario, hagan algo, ¿no? Entonces yo creo que fue... Porque éramos varios, éramos 4, estaba Armando Manzanero, estaba una nenita de 5 años que era pintora, estaba un gran muralista, y creo que todos decían gracias y todos estaban enojados con ellos. Entonces yo creo, claro, y al final dijimos, y ya saben cómo somos, ¿para qué nos invitan? Y les dijimos, son de lo peor de lo peor. Claro que aceptamos la medalla, claro, pero solo porque hay mucha prensa. Y además así saludamos a la prensa. Y para poder hacer una crítica desde esta tribuna. Por supuesto. Era lo que valía la pena. Y exigimos un aumento del presupuesto de cultura, que ese año se aumentó. Bueno, pues además, algo lograron esos dioses. Claro, porque esos dioses, la reina chulas estábamos crudas seguramente a esas horas, ¿no? Íbamos a empezar a las 9, pero llegaron tarde los señores, empezamos como 10:30. Entonces yo creo que las reinas chulas estaban dormidas. Entonces llegaron los dioses a agradecer la medalla y a decirles... Y de verdad invitamos a la gente a que revise el video en YouTube. Ay, sí, vean. Ahí está el video, porque están los discursos, 4 discursos extraordinarios frente a los diputados. Pero bueno, este es el tono y de verdad les agradezco mucho estar esta noche por acá. Y con esto comenzamos. Son temas no tan fáciles de digerir, pero es la realidad que nos toca vivir y por lo menos los temas más importantes de esta semana. Con esto comenzamos. Son pues 2 grupos, 2 células que ya con anterioridad pues habían estado participando en distintos eventos, se habían estado confrontando ahí en esta misma región, y pues son el grupo criminal que se conoce aquí como La Línea, así como el grupo criminal que proviene aparentemente de la zona de Sinaloa. En cuanto a personas fallecidas, es esta fiscalía la que tiene conocimiento, que hace el levantamiento de estos hechos, y en cuanto a lo que se refiere a armas de fuego y las actividades de delincuencia organizada, pues obviamente que corresponde al gobierno federal. Con la gente que nos enfrentamos fue fortuito, fue la gente que nosotros traíamos y nos encontramos de frente. 1, 2, ellos eran el doble de nosotros. El secretario de Seguridad Pública valientemente toma el mando de su escolta y se une a este operativo. Se encuentra directamente con ellos y es el resultado de esto. Consideramos que es el trasiego de droga y el peleo de las zonas.
Mataron a mi hermana, la ejecutaron. Yo le exijo a usted, señor presidente, a usted, secretario de Gobernación, y a usted, gobernador del estado, y a las autoridades de México. No podemos seguir viviendo con esto. No podemos seguir soportando esta violencia. No podemos seguir viviendo. Hoy me tocó a mí. Mañana te va a tocar a ti. ¿Qué tema? La semana pasada nos terminábamos la semana, hacíamos un corte de caja final con una noticia terrible de lo que sucedía en Sinaloa. 17 muertos. Hace un par de días en Chihuahua, 15 muertos en un enfrentamiento en donde escuchábamos las voces. Es que nos duplican, es que son 60, son 70. En un panorama que varios especialistas han dicho, entre ellos Alejandro Ope, decir, pues sí, pero por ejemplo en el caso de Sinaloa hay 800 policías a nivel estatal. ¿Cómo? 800 policías. ¿Cuántos hay en la Ciudad de México? 80,000. Claro. ¿Y en Sinaloa hay 800? No. Sí, bueno, hay 800 policías. Después de municipales hay otros tal. En total hay como 5,000. Dices, bueno, 5,000. Perdón, Risco, pero de los cuales 47% no son aptos porque no pasaron las... Entonces, ese es el caldo de cultivo. Y lo que les pediría, Aníbal, es un tema más bien de un análisis de la violencia en México, tal vez en los últimos años. Estamos ahorita en un pico terrible, en una espiral que va para arriba, que nos lo han dicho y que lo hemos leído en varios periódicos ya desde hace un año. Los especialistas han dicho, cuidado con lo que viene, esto está saliendo de control, otra vez estamos regresando a números que no teníamos en 2012, en 2011, cuando estaba peor. ¿Qué lectura a bote pronto, Dani? Pues no sé, ayer yo también leía el reportaje de Wall Street en donde decía que México está a punto de romper la cantidad de homicidios por año en un país en paz, ¿no? Entonces, bueno, nos damos cuenta que nuestra paz, digamos, oficialmente estamos en paz, pero nuestra paz es muy relativa con la cantidad de muertos que ya hay en los primeros... Cifra histórica. Me parece que hay un descontrol total, que el gobierno no supo qué hacer. Digamos, me acuerdo que al principio del sexenio se habló desde el gobierno que iba a haber un cambio de la narrativa, pero en realidad, ¿cuáles fueron los cambios? Que ya no se ponía a los capos frente a las cámaras, pero en realidad no pasó nada. Digamos que aumentó quizá la represión, que también, pienso que el aumento de la represión habla de que las entrañas están mal y que ahí no se ha mejorado nada. Claro, entonces intentamos atacar más, pero bueno, la respuesta de la delincuencia organizada ha sido fulminante. Así que me parece que este es un país fuera de control, en donde ni siquiera hay ideas novedosas. No se hizo nada en 6 años de fondo como para cambiar la mentalidad y atacar el problema de otra manera. Sí, lo dices bien, porque el diagnóstico está muy claro. O sea, el diagnóstico es policías rebasadas, policías insuficientes, disputa de narcos en territorios neutrales o en territorios donde no era. Entonces, el diagnóstico está muy correcto, pero ¿y hacia dónde no hay capacidad del Estado? Marisol, desde hace muchos años estás en esa línea de hacer crítica real al gobierno y de tocar temas sensibles. Has tocado temas como la pederastia en los shows en los que has hecho en esta crítica, en los espacios periodísticos en donde participas. Has hecho crítica de la corrupción, sin duda. Ahorita hablaremos más adelante del tema de Javier Duarte, pero también de la inseguridad. ¿Cómo acercarte al tema de la inseguridad con un público? Bueno, lo que hacemos las Reinas Chulas, que es farsa política y cabaret, es qué queremos decir, de qué queremos hablar. Uno de nuestros temas, evidentemente, es violencia y violencia contra las mujeres. Hablamos mucho también del asunto y de derechos humanos. Pero creo que ahora, con el show que tenemos actualmente, que es Las Dinosaurias También Roban, es hacer un recuento de todas las calamidades, robos, infamias que hemos visto a través de estos últimos sexenios. En la obra están 4 primeras damas, está Melania Trump, está la Gaviota, está Margarita Zavala, que acá es malvadita salada, y Martita Crocs. Y estas 4 mujeres pues nos vienen a contar la historia y la aventura que han vivido con sus maridos, que además no fueron escogidas por el pueblo, dice una de ellas en algún momento del texto. Y no les puedo contar mucho para que vayan a verla, pero hay un evento que las reúne.
Y en este evento se encuentran y una reportera por azares del destino se queda dentro de los pinos y encierran a los pinos y pasa una cosa ahí trágica, que este fin de semana, hoy y mañana estará Maca Carriedo. Y la gaviota la confunde con Ellen DeGeneres, ¿no? Entonces se emociona porque dice, por fin ya mi historia no pasará a ser un meme en las redes mexicanas, sino va a ser una historia internacional. Y entonces la historia habla de eso, habla de todo lo que se nos ha olvidado, porque no es que se nos olviden las cosas a los mexicanos, como, ay, no tienen memoria, claro que no, pero son tantas acciones todos los días, 4 muertos, 3 desaparecidas, el feminicidio, que ya no puedes atender la de ayer y la de antier y la de los niños del ABC y las de los 43, y entonces ¿cómo sumas, cómo recuerdas, te vuelves loca? Es un tema, y yo creo que incluso de la normalización, ¿no? Esta maldita palabra. No podemos normalizar la violencia. Tuve la oportunidad de hablar con Adrián López del Noroeste, después de lo sucedido en Sinaloa, y me decía, sí, bueno, Risco, es que nosotros estamos acostumbrados a 5 o 6 homicidios al día, pero tal, y es cuando dices, es brutal lo que están diciendo. Porque en otros países del mundo, cuando hay porque son 35 a la semana, claro, porque son 70 en 15 días, y a veces hay picos, entonces tal, estamos hablando de una cifra ya de 200 muertos al mes. Y al mismo tiempo te preguntas, ¿cuántos miles de investigadores se necesitan para estos casos? O sea, creo que hemos llegado a tal nivel que ya es humanamente imposible. Digamos, hay una parte de negligencia de no investigar deliberadamente, porque no queremos que se sepa la verdad, pero otra parte me parece que es tal la masacre que no hay fuerza humana que pueda investigar tantos casos. Y eso es terrible, ya son miles y miles y miles de muertos, ¿no? Claro, porque al final a todos nos ha tocado, de alguna forma, a todos nos ha tocado el amigo de un primo, el sobrino de alguien conocido, tal, en esta terrible guerra. Y eso es algo bien interesante, cómo cada desaparecido, cada asesinado no es una persona, sino es un núcleo de 5 primero, 10 después, 15 después, 20 después. Y lo veíamos esta semana con el caso de este periodista deportivo, de este periodista Odinciani, en donde reclama, se lleva creo que 70,000 retweets el video, en donde dice, pues bueno, en Tijuana vivía mi hermana, en Tijuana llegó una persona y la mataron y basta de esto. A ver, vamos a escuchar lo que decía este periodista, pero antes de periodista, este mexicano. Señor presidente de la República, don Enrique Peña Nieto, señor Osorio Chong, secretario de Gobernación, gobernador de Baja California, el día de ayer, aquí en Tijuana, Baja California, mataron a mi hermana, la ejecutaron, entraron a su consultorio, ella era doctora, una mujer que entregó su vida a la salud, que por momentos no cobraba consultas aquí en Tijuana. Ayer, en presencia de su hijo y de su hija y de mi madre, un delincuente entró a matar a mi hermana y con 3 disparos certeros la mató. Yo le exijo a usted, señor presidente, a usted, secretario de Gobernación, y a usted, gobernador del estado, y a las autoridades de México, no podemos seguir viviendo con esto. Les exijo que se resuelva esta situación. Les exijo por la inseguridad que se vive en México. No es justo que México esté viviendo esta situación. Y a ti que me estás viendo, dale retweet, por favor. Que llegue esto a las autoridades de México. No podemos seguir soportando esta violencia. No podemos seguir viviendo. Hoy me tocó a mí. Mañana te va a tocar a ti. Y por todos y cada uno de los que han sufrido esta situación. Por favor, señor presidente. Por favor, señor Osorio Chong. No permitan que esto siga. Gracias. Sí, la voz de una víctima más, o sea, es que este nos resuena tema. A todos, o sea, tú te pones a pensar que fue a tu hermana, a tu hermano, y también dices, ¿y qué? ¿Qué pasa después de esto? Porque se pide, se exige, se manifiestan, se marcha, hay huelga de hambre y no pasa nada. Ese es, yo creo que lo peor de todo. Es una infamia, o sea, la impunidad. Va esta inseguridad, va esta corrupción, va la impunidad en una carrera de desgastar este país terrible. Porque, imagínate, bueno, y ahorita, por ejemplo, lo que pasó con gobierno